de conceptos, análisis sobre la existencia de límites de funciones cuando la variable independiente crece o decrece indefinidamente. Eso quiere decir que vamos a ocupar límites al infinito. Y existencia de asíntotas horizontales de funciones reales, a partir del cálculo de límites en situaciones contextualizadas. Ya se supone que la idea es que ustedes aprendan hoy a analizar la existencia de asíntotas de funciones reales a partir del cálculo de límites. Yo también en la clase de hoy les comenté cuáles son las asíntotas y qué condiciones deben cumplir con respecto a los límites, ¿cierto? Entonces ahí hicimos un pequeño análisis de un tipo de función que era divisiones de polinomios, y claro, la gráfica de esa función es como bien extraña, pero nuestro análisis algebraico de alguna forma como que nos respalda y nos daba lo mismo que con el análisis gráfico, ¿cierto? Aunque sabemos que el gráfico es solamente como para corroborar, siempre tenemos que tener el análisis algebraico previo. Claro, entonces por eso también analizar algebraicamente la existencia de límites de funciones reales en situaciones contextualizadas y verificar los resultados obtenidos del cálculo de límites, sin necesidad de contar con solucionario. Ya. Entonces, aprendizaje del curso determina el comportamiento cualitativo y cuantitativo de funciones reales utilizando propiedades de los números reales y la teoría de límites y continuidad. Estos aprendizajes del curso ustedes los ven en el programa del curso, no en el plan de clase. En el programa del curso siempre están los aprendizajes esperados del curso general. O sea, de todos sus cursos ustedes debiesen conocer cuáles son los aprendizajes esperados al finalizar el curso completo. ¿Ya? Así que de ahí lo saca el profe Gustavo. Y bueno, recordar un poco el tema de la asíntota, en este caso horizontal, que es la condición que debe cumplir. Entonces, cuando x tiende al infinito, ¿cierto?, de la función y nos da un límite L, o también puede ser cuando x tiende a menos infinito y también nos da un límite, un número. No nos puede dar infinito, ¿cierto?, porque en ese caso no existiría el límite. Entonces puede ser que exista para un lado la asíntota y para la otra no. Por ejemplo, como lo veíamos en la clase de la mañana, en las gráficas de las exponenciales. Tiene como asíntota a la derecha o a la izquierda, dependiendo si el exponente era positivo o negativo. Ya, entonces puede pasar eso con una función y no hay ningún problema. Como por ejemplo en este caso. Hay una asíntota, sí, pero es una asíntota hacia la izquierda. Ya hacia la derecha ya no cumple la condición de asíntota. Ya, entonces existe una asíntota, pero cuando x tiende a menos infinito. Y ahí nos da el L. Bueno, aquí debemos asumir que eso sigue para allá indefinidamente. Y bueno, recordando un poco eso, tomando lo que vieron también en la clase de la mañana, acá tenemos la asíntota vertical, ¿cierto? Y debe cumplir que justamente no exista el límite para un valor determinado de x. Ya cuando x tiende a un número, entonces el límite no existe en esa tendencia del número. Y puede ser que les dé positivo o negativo el infinito, o sea, esto es como más menos, ¿cierto? Puede irse al infinito positivo o negativo. Y en ese caso vamos a tener una asíntota vertical en x igual a. Esa sería la ecuación de la asíntota, x igual a a. Por ejemplo, en ese gráfico. Entonces, en x igual a tenemos una asíntota vertical. Y en este gráfico pueden ver que por la izquierda de la tiende la función a infinito positivo y por la derecha de la también tiende a infinito positivo. Entonces, en este caso, como a por la izquierda y a por la derecha tiende a infinito. Ya puede ser que tiendan a distintos infinitos. Y ahí sigue siendo una asíntota, no hay ningún problema. Que por la derecha, por ejemplo, tiende a infinito positivo y por la izquierda la curva se hubiese comportado así. Ya no hay ningún problema, pero sigue siendo asíntota. Puede cambiar como la dirección del infinito. Claro, y al nosotros ocupar como esta notación igual, a mí no me gusta mucho, por eso en el PPT de la clase de la mañana yo les puse como la tendencia, con la flechita, tiende a infinito.
pero el límite no existe. Entonces decir que el límite es igual a infinito es como extraño. Pero en varios libros igual aparece. Ya, pero si sale esto, ustedes tienen que saber interpretar que no existe límite. ¿Ya? Eso es importante. Y bueno, en base a eso nos vamos entonces al primer ejercicio. La verdad es que me gustaría que lo trabajaran en conjunto, pero no sé si les parece. Hay 34 participantes. Yo armaría 4 grupos aleatorios en como en salitas de Zoom. Pero me gustaría saber su opinión, porque si prefieren como trabajarlo aquí discutiendo todo el tiempo, lo podemos hacer. Porque lo otro es que se vayan a las salitas de Zoom y después de discutirlo, volvamos a verificar en el fondo la resolución. Ya. Javi dice que prefiere, o sea, que sería bueno dividirnos. Fernanda dice que prefiere acá. Rocío prefiere acá, acá. Ya, la mayoría prefiere acá directo. Ya, entonces lo que vamos a hacer, un poco como para unir las dos metodologías, es que les voy a dar un tiempo para que ustedes lo hagan como por su cuenta, igual que el seminario pasado, y lo revisamos aquí. ¿Ya? Eso, entonces, veamos, yo creo que 5 minutos y lo revisamos, ya este ejercicio en particular. Ya, súper. Voy a leer de todas formas el contexto para empezar a contabilizar, digamos, el tiempo. Nos dicen, en la década de 1930 y 1940, el biólogo francés, no sé cómo se leerá ese nombre, Jacques Monod, realizó experimentos con la bacteria E. coli, que se alimenta de un solo nutriente, como la glucosa. Si N denota la concentración del nutriente, entonces la tasa de reproducción per cápita R de bacterias en función de N está modelada por este modelo R de N igual a S por N dividido en C más N, donde C es una constante positiva y S es el nivel de saturación del nutriente. La función R de N se llama función de crecimiento Monod. Más tarde, Monod reconoció que la función de esta forma se había utilizado en bioquímica para modelar reacciones enzimáticas, cuyo caso la función denomina una función de Michaelis-Menten, ¿cierto? Michaelis-Menten, que en el fondo, este modelo es muy, muy, muy conocido y lo van a seguir trabajando en cálculo diferencial. Para otras cosas sí, probablemente van a integrar con respecto a eso o derivar con respecto a distintas variables, pero van a seguir mirando este modelo al menos por un semestre más. Yo creo que después lo siguen utilizando. Y nos dicen, si S es igual a 2 y C es igual a 5, entonces calcule e interprete este límite cuando n tiende a infinito. ¿Y qué puede concluir? ¿Ya? A partir de ahora, entonces, 5 minutos, son las 10:40. A las 10:45 lo revisamos. Ya, le dio 2 a Maximiliano, a Joan. ¿Alguien más le dio 2? Ya, perfecto. En este caso, el cálculo del límite es bastante sencillo. Yo creo que la parte más complicada es qué podemos concluir de este límite. Y una asíntota en menos 5. Sí, justamente hay una asíntota en menos 5. Ya recuerden, sí, que es importante que las asíntotas son rectas. Entonces, decir la asíntota es menos 5
no nos indica en realidad la ecuación de la recta. Entonces siempre tienen que ponerle como el nombre a la recta, si es la recta como vertical o es una recta horizontal. Entonces, si queremos como ser estrictos en el tema de la asíntota, deberíamos decir que tiene una asíntota vertical en x igual a menos 5. ¿Ya? Eso para que lo tengan en consideración. Ya, Fernanda, lo que pasa es que aquí le piden el límite, ¿cierto? El límite cuando n tiende a infinito. Entonces, llegar a 2 más 2n partido en 5. No sé cómo pudo llegar a 2 más 2n partido en 5, la verdad. Ya, pero revisemos. Ya, ¿cuál es la idea? Es que primero, por supuesto, reemplacemos los valores, como están acá en la resolución. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, podemos dividir, ¿cierto?, por el grado mayor. Siempre que estemos trabajando con límites al infinito y estemos dividiendo polinomios, es la estrategia más útil, dividir numerador y denominador por el grado mayor. Ya acá Fernanda comenta que multiplicó por n partido en n. Y de cierta forma está bien multiplicar por un n partido en n. El tema es que tal vez no es el uno más conveniente. Ya el 1 conveniente en este caso es multiplicar por un 1 partido en n, eso es un n, partido en 1 partido en n. ¿Para qué? Para que de alguna forma, al tener esta división de 2n partido en n, se nos cancelen los n. ¿Ya? Entonces en este caso nos queda solo 2, acá nos queda 5 partido en n, y acá nos queda n partido en n, entonces va a ser 1. Y ahora podemos separar por propiedades de límite, ¿cierto? Tanto en la división como en la suma del denominador. Exacto, sí, es lo mismo que factorizar. Así que no hay ningún problema si factorizan por n, sí. De hecho, si lo ven más fácil, como factorizando, perfecto, o sea, es exactamente la misma estrategia. Y calculamos el límite. Entonces el límite de 2 va a ser 2 porque es una constante, ¿cierto? Acá el límite de esta expresión, el 5 puede salir porque es constante también, ¿cierto? Y nos queda 1 partido en n. Entonces sabemos que si n tiende al infinito, 1 partido en n tiende a 0 ese límite. O sea, el límite es 0, ¿ya? Porque estamos dividiendo un 1 en un número gigante, o sea, muy, muy, muy grande, y eso va a ser 0. Y ahí el límite de 1 va a ser 1. Entonces, de esa forma llegamos a que el límite es 2. ¿Ya? Y bueno, tal como comenta Joan, factorizar sería lo mismo. Si nosotros tenemos en el fondo factor común el n, nos va a quedar 2 partido en, como esto no tiene n, de alguna forma lo puedo escribir como n partido en n. Entonces, si factorizo por n, me queda solamente un 5 partido en n. Y acá, como tiene un n, nos queda así. Ya es exactamente lo mismo que factorizar por n. ¿Sí? Bien. Entonces, a partir de esto, ¿qué podemos nosotros deducir? Nos dice, a partir del cálculo efectuado, concluimos que la recta de ecuación R igual 2 corresponde al nivel de saturación del medio, por lo que se considera asíntota horizontal de la función. Acá, ¿qué entienden ustedes por nivel de saturación del medio?
Ya, Isabel dice, era la concentración del nutriente, ¿no? Ya, que no se siguen reproduciendo al valor S y se acabó el nutriente. Claro, lo que pasa es que si nosotros vamos al contexto, nos dice que em, este tipo de bacteria, ¿cierto? Se alimenta de un solo nutriente. Entonces, si nosotros tenemos N tendiendo al infinito, que es la concentración del nutriente, ¿ya? Entonces la tasa de reproducción R per cápita, la bacteria en función de N, está modelada por, y nos da la función, ¿cierto? Donde C no nos interesa mucho porque es una constante, pero S es el nivel de saturación del nutriente. ¿Ya? Ese está definido como el nivel de saturación del nutriente. Entonces, efectivamente, como lo comentaba Patricio, es el valor S, de alguna forma, ¿cierto? Entonces, acá podemos ver que la recta de ecuación R igual 2 corresponde al nivel de saturación del medio. Ahora, de alguna forma, el R igual 2 está determinando una recta horizontal, ¿cierto? Este va a ser nuestro nivel como máximo que podemos tener de saturación. Por lo que se considera la asíntota horizontal en la función. Efectivamente. Ya, hay veces que no aparece como el nombre como tal, pero la asíntota horizontal de todas formas está representando en algún contexto que o es el número como máximo de, no sé, si pensamos por ejemplo en reproducción de bacterias o cosas por el estilo, el límite de esa función generalmente es como lo máximo que pueda haber dentro de ese contexto. Ya es como nuestro valor. Es que como cumple la función de asíntota, no podemos sobrepasar ese valor. Ya sobre todo la asíntota horizontal representa algo como bien importante, sobre todo en los ejercicios de contexto. Ya, Yanko da una definición como un poco más completa, dice que por más cantidad de nutrientes que tengamos, este será despreciable, ya que su máximo es 2. Efectivamente, o sea, si, si seguimos y seguimos ingresando nutrientes, que era en el fondo la concentración, ¿cierto? El N, no puede tener un nivel de saturación mayor a 2. O sea, imposible. Y entonces, justamente, ¿por qué? Porque el máximo es 2. Ah, lo que pasa, Fernanda, es que aquí, cuando uno analiza los límites al infinito, en el fondo igual está buscando asíntotas, ya por la definición de asíntota. Entonces, como nos dio el R de n, cuando n tiende a infinito nos dio 2, eso representa una asíntota horizontal. Ya básicamente por la definición de asíntota horizontal, que sería esto. Cuando x tiende al infinito de la función de x, perdón. Claro, sí. Nos da igual a L. En este caso nuestro L nos dio 2. Por lo tanto, esta asíntota horizontal nos está dando la recta, en este caso era R igual a 2. Y aquí también tenemos que, basado en el modelo, podemos concluir que independientemente de los parámetros que se tomen para el modelo, la asíntota horizontal, es decir, el valor de su límite siempre será el valor de S. Justamente porque si nosotros aplicamos el cálculo de límites acá, directamente, lo voy a anotar igual,
ocupamos la misma estrategia de forma general. Entonces, si nosotros tenemos el límite, cuando n tiende a infinito de esta función, tendríamos que factorizar de alguna forma, ¿cierto? Por n, o dividir por el 1 partido en n, ¿cierto? O dividir, más bien, dividir por n numerador y denominador. Entonces nos va a quedar s partido en c sobre n más 1. Entonces el límite de eso, si lo calculamos, el límite de una constante va a ser la constante, el límite de esto cuando n tiende al infinito va a ser 0 y el límite de la otra constante va a ser la misma constante. Entonces nos vuelve a dar el valor s. Por lo tanto, independiente qué valor tome s y c, siempre el nivel de saturación va a estar dado por s. Lo que pasa es que la otra asíntota en menos 5 es una asíntota vertical. Entonces, no nos está hablando de un nivel de saturación. Ya, lo vamos a graficar para que quede como más claro. Y finalmente aquí biológicamente esto significa que ningún individuo puede tener una tasa productiva mayor que S. Y la tasa que se aborda asintóticamente, ¿cierto? Asintóticamente quiere decir como una relación con las asíntotas que encontramos. A medida que la concentración de nutrientes se vuelve muy grande. Ya vamos a graficar, no sé si está aquí, creo que no. Ah, sí, sí está el gráfico. Esta es la gráfica de la función. Entonces la asíntota vertical, si se fijan, como esto, el n representaba una concentración, en el fondo no podemos tener la concentración negativa, nuestra asíntota vertical está por acá. Entonces en realidad no nos interesa en base al contexto qué pasaba con la asíntota vertical. Ya nos interesa qué pasa desde 0 hasta el valor que tome n. En este caso podemos ver que cuando n en el fondo tiende a infinito, claro, vamos a tener una recta dada por R igual a S, que era el nivel de saturación. Ya entonces, esto que es negativo, que bueno, en el cálculo nos dio menos 5, pero en realidad va a ser menos C. De forma genérica va a ser menos C, ¿cierto? No nos interesa porque va a ser un valor negativo dentro de el N, y el N es la concentración, entonces no nos puede dar negativo. Vicente me pregunta, ¿se podrían sacar las asíntotas por la forma canónica? Por supuesto, sí. Si transforman ese modelo a la forma canónica, pueden tener en el fondo la asíntota vertical y horizontal. En este caso ningún problema porque es un modelo racional como los que trabajamos antes. Sí. Ahora, cuando no es tan recomendable, porque en realidad no trabajamos esas formas canónicas, es cuando los grados cambian. Por ejemplo, aquí tuviéramos un n cuadrado. Ya la gráfica de eso no es lo mismo que trabajamos antes. Ya se parece más a lo que estaba en el ejercicio de la clase de hoy. Entonces se prefiere a través de límites. ¿Cómo sacaría la asíntota vertical? Sí, o sea, igual como lo hice en la clase. Yo en este caso veo quién no pertenece al dominio. Ya vemos el dominio de R de n en el fondo. ¿Y quién va a ser? Van a ser los reales menos el elemento menos c. Entonces calculo cuál es el límite de la función R de n cuando x tiende, no, más bien cuando n, porque no tenemos un x acá, cuando n tiende a ese valor que no pertenece al dominio. Entonces calculo ese límite, que en este caso es el límite de esta función, ¿cierto? Esto no está al cuadrado. Y tenemos
el límite cuando x tiende a menos c. Entonces la idea es que miremos qué pasa por ambos lados, por el lado negativo y también por el lado positivo. Ya, o sea, tiende a ese valor menos c por la izquierda y por la derecha. Ahora, si nosotros vemos cuando tiende a menos c, por la izquierda, ¿qué está pasando? Que este valor n está tomando valores cercanos a c, tanto como nosotros queramos, pero estamos en el fondo tomando valores menores, ¿cierto? Aquí estamos en el menos c por la izquierda y por la derecha. Entonces, al tomar valores menores que menos c, estamos tomando, claro, se supone que casi c, pero, o sea, casi menos c, pero todavía no llega a ser c. Entonces, como son menores, pero son más negativos, entonces esa fracción nos va a quedar negativa, ya porque en el fondo ese n lo estamos como reemplazando de alguna forma por un menos c, pero es cercano a menos c, no es menos c directamente, es cercano por la izquierda. Entonces son valores un poco más pequeños que menos c. Por lo tanto, c menos ese valor cercano a menos c, pero menor que menos c, quiere decir que nos va a dar negativo el denominador. Ya, independiente del valor que nos dé, nos va a dar negativo. Y el numerador, ¿qué va a pasar con esto? En este caso, como es un negativo, lo que estamos viendo que es menos c, también nos va a quedar negativo el numerador. Por lo tanto, esto tiende a infinito. Voy a poner la tendencia, a infinito positivo. Y ahí lo mismo deberíamos ver cuando cuando n tiende a menos c, pero por la derecha. Si tiende a menos c, pero por la derecha, estamos tomando valores un poco más grandes que menos c. Eso quiere decir que al realizar como esta resta, nos va a quedar acá positivo, ¿cierto? Pero el numerador nos sigue quedando negativo porque estamos cercanos a un valor negativo al multiplicarlo por s, que sigue siendo un valor positivo, nos va a quedar negativo el numerador, así que esto tiende a menos infinito. Ya el análisis de las asíntotas en cuanto a la tendencia tiene que ser con respecto a cómo nos da el signo de la fracción. Si el numerador es positivo, denominador negativo, y así ver qué pasaba. Ya, igual me voy a ir al GeoGebra para que tengan el gráfico completo de la función. Ya. Acá tenemos entonces, esta es la función completa. Entonces nosotros sabemos que hay una asíntota en menos 5, porque ese es el número que en el fondo no pertenece al dominio de nuestra función, o que hace 0 nuestro denominador, ¿cierto? En x igual a menos 5. Esa va a ser nuestra asíntota. ¿Sí? Podemos ver claramente, efectivamente, si nos acercamos al menos 5, por la izquierda se va al infinito positivo, pero por la derecha se va al infinito negativo. Y eso es por lo que les comentaba de los signos al analizar la fracción. ¿Ya? Pero en este caso en particular, como estamos hablando de un n que era la concentración, nos interesa lo que pasa solamente con n mayor que 0. No nos interesa antes. Entonces nuestra función cambia en el fondo y esta asíntota vertical no representa nada. ¿Ya? Y solo con el límite de la función podemos ver que cuando n tiende al infinito, vamos a tener una recta que era asíntota horizontal en i igual a 2. Ya podemos cambiar acá un poco la escala para que se note más claro.
Y ahí podemos ver que efectivamente, o sea, se acerca tanto como uno quiere al 2, pero nunca lo va a tocar. O sea, va a estar muy cercano. Si uno le hace zoom, sigue sin tocarlo. ¿Y ahí eso por qué? Porque es una asíntota. O sea, no llega a tener el valor 2, pero se acerca tanto como uno puede imaginar. ¿Ya? Pero cuando se trabaja en contexto, para que lo tengan en consideración, tenemos que ver si nos interesa o no lo que pasa en todas las asíntotas, porque en este caso, como les digo, o sea, el valor de n solo podía ser mayor que 0, porque estamos trabajando con una concentración. Entonces no podía tomar valores menores a 0. Por eso la gráfica queda como restringida y no lo podemos dejar simplemente como la función como original, que sería esta de acá. Ya, porque aquí estaríamos tomando el n como que puede tomar cualquier valor en su dominio y no estamos considerando el dominio contextualizado. ¿Sí? Bien. Yo igual les recomiendo tal vez mirar nuevamente la parte de las asíntotas de la clase de hoy. Ahí se explica, creo que como con más detalle, el tema de cómo llegar como a estos infinitos positivos y negativos a través de los límites laterales. ¿Ya? Así que ahí lo pueden ver como con más detalle. Bien. Tenemos problema 2, o ejemplo 2. Nos dice A. Plantee y desarrolle algebraicamente una estrategia que permita determinar la ecuación de la asíntota horizontal de la función que se ilustra a la izquierda. Nota algo extraño cuando quiere calcular el límite y nos preguntan que por qué, ¿cierto? Y qué estrategia ocuparía. Y en el B, el siguiente modelo relaciona la población existente del protozoo Paramecium después de T días de reproducción. Utilizando lo aprendido en este curso, determine la población inicial y la población limitante cuando el modelo de crecimiento, según el modelo de crecimiento que se muestra a la derecha. Entonces tenemos dos preguntas, ¿cierto? La pregunta A, con respecto a este gráfico, que está determinado por la función y igual a raíz de x cuadrado más 1 menos x, y la pregunta B, que está relacionado con este modelo PDT, igual a 64 partido en 1 más 31 por e elevado a 0,7944t. Ya, entonces, veamos 5 minutos para el primer ejercicio y después retomamos con el segundo. Ya, entonces son las 11:09 a las 11, son las 11:10. 11:15 revisamos el primero con las asíntotas y vemos qué pasaba y qué estrategia utilizar. La verdad, la mentira. Ya, le digo que no existe, le dan ganas de llorar. Ya no creo que sean las mejores opciones, eh, la mentira y las ganas de llorar. Ya vamos a ver cómo se resuelve. Pero en este caso, si se fijan, perdón, voy a grabar de nuevo. En este caso, si se fijan, si nosotros calculamos en el fondo la asíntota horizontal, ¿qué deberíamos hacer? Primero, tenemos que tener claro que la asíntota horizontal se calcula con el límite al infinito, ¿cierto? Entonces calculamos el límite cuando x tiende al infinito de nuestra función. Entonces, si nosotros como evaluamos directamente, si pensamos en evaluar eso directamente, nos va a dar una forma indeterminada, que es el infinito menos infinito.
cuando nos dan formas indeterminadas, que tal vez no las conozcan mucho todavía, porque se trabajan más cuando trabajan más adelante con derivadas, pero el infinito menos infinito, en el fondo, es una forma indeterminada, y esto se puede arreglar para justamente determinarlo. Entonces, hay alguna estrategia algebraica para poder calcularlo. No podemos nosotros restar infinitos, porque no son los mismos infinitos en el fondo. ¿Ya? Y el infinito, como se comporta extraño, no podemos asumir que al restar infinito menos infinito eso nos va a dar cero o algo así. No. Entonces tenemos que buscar una estrategia. Y nosotros vimos que cada vez que vean como una suma o resta con raíces, traten de ocupar esta estrategia como de racionalización, independiente haya o no una fracción. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar. Entonces, en este caso, ya está resuelto, ¿cierto? Y vamos a multiplicar por un 1 conveniente. ¿Cuál es nuestro 1 conveniente? Es la misma resta, en el fondo las mismas expresiones, pero en vez de resta, una suma. ¿Para qué? Para formar esta suma por diferencia. Ya ese es el objetivo de ocupar este tipo de estrategias, formar una suma por diferencia. Entonces, al formar esta suma por diferencia, elevamos al cuadrado la raíz, ¿cierto? Entonces se nos va a ir la raíz con el cuadrado y nos queda solamente lo que está dentro de la raíz, menos el cuadrado del segundo término, que sería el x al cuadrado. Y ahí en el denominador nos queda en el fondo solo el raíz de x cuadrado más 1 más x. Podemos acá restar, ¿sí? Y nos quedaría 1 partido en esta suma. Y ahora, ¿qué va a pasar con esta expresión cuando x se vaya al infinito? Si x tiende al infinito, en el fondo estamos de alguna forma dividiendo, sigue siendo como infinito más infinito, pero infinito más infinito, o sea, no sabemos qué infinito nos da, pero sigue siendo infinito. Ya entonces estamos de alguna forma dividiendo como 1 en infinito. Eso no lo pongan nunca, pero eso es lo que está pasando. Entonces, al dividir el 1 por un número muy grande, entonces, ¿a cuánto tiende ese número? A 0, justamente. Eso es lo que va a pasar. Y entonces, el análisis tiene que ir por ahí. Ya acá igual lo hacen algebraicamente. Calculan el límite, ¿cierto?, de cada uno. Pero en este caso hay que notar que el límite del denominador tiende a infinito. Por tal motivo, en la medida que la cantidad del denominador se hace cada vez más grande, el límite de la función tiende a 0. Entonces, ustedes no es que reemplacen acá infinito, ya no es el objetivo que reemplacen infinito, sino que haya un análisis entre medio. ¿Qué pasa si nuestro numerador es un número y el denominador es el número más grande que podemos imaginar? O sea, y sigue siendo más grande aún porque es infinito. Entonces, ¿qué pasa con la división de esas cosas? Bueno, es 0. Ya no es que tengan que sí o sí escribir esta parte como separando el límite. Uno puede hacer el análisis desde aquí, ya de forma que si x tiende a infinito, y pueden escribir, eso también es súper, súper válido, sobre todo cuando no pueden hacerlo solo algebraico. Ya entonces hacer el análisis como hablado o escrito. Como el denominador es un número tan grande como nosotros queramos y estamos dividiendo 1 en ese número, entonces eso tiende a 0 o el límite 0. Ya, tal cual como lo puso aquí el profe Gustavo. Entonces, el límite de esto va a ser 0. ¿Y eso qué representa? Nuestra asíntota horizontal. Eso quiere decir que la función no va a pasar nuestro eje X, que tiene por ecuación y igual a 0, ¿cierto? Nunca lo va a traspasar porque es una asíntota. Ya vamos a ir a la gráfica en GeoGebra para que veamos qué pasa en el infinito. Bueno, no podemos visualizar qué pasa en el infinito, pero al menos un poco más. Entonces tenemos
la raíz de x cuadrado más 1 y eso menos x. Ahí está. Entonces nuestra asíntota dijimos que era 0. Entonces es la recta y igual a 0. Y es justamente el eje x. Entonces si nosotros hacemos un zoom, en el fondo, claro, vamos al infinito, nos vamos a acercar, acercar, acercar a la recta, pero en realidad nunca la va a tocar. Ya, o sea, por más que nosotros queramos, no la va a tocar, solamente va a cumplir la función de asíntota. Y entonces esa sería nuestra función. ¿Sí? Sí, sí, Nicolás, es como verlo conceptualmente cuando llegan a algo así, en donde no pueden directamente como reemplazar el infinito, tienen que ver qué pasa con la relación, sobre todo entre numerador y denominador. Sí. Hay que resaltar que es una asíntota horizontal en el infinito positivo. Es que en este caso es asíntota horizontal para todos los reales, porque tampoco, en el fondo tampoco va a tocar o no va a pasar a nuestra asíntota hacia el infinito negativo, porque subió, entonces igual no la va a tocar. Por lo tanto, cumple la condición de que sea para todos los reales asíntota. O sea, nuestro valor límite para el i. ¿Se entiende la idea? Ya. Y volvamos entonces acá. Y el segundo. El segundo lo vamos a analizar en 3 minutos. Ya tenemos, son las 11:23, a las 11:26 lo revisamos. Analicen qué pasa con esto y nos están preguntando cuándo la población, no, determina la población inicial y la población limitante. La población limitante la vamos a tener cuando el tiempo tienda a infinito. ¿Sí? Entonces deben analizar eso, la población inicial, cuándo sería, en qué tiempo, y cuál es la población limitante, o sea, la máxima población que vamos a tener. Ya lo revisamos, no, a las 11:27. Aún no. Alison sí. Ya, ¿cuánto les dio? Los que ya lo calcularon. 2. Número bonito. En este caso, nos daban en qué está medido. La unidad de medida de la población dice, el siguiente modelo relaciona la población existente del protozoo después del tiempo. No, está en unidades. Es que de repente está como en miles y ese tipo de cosas, así que hay que fijarse bien en el enunciado. Ya entonces, efectivamente, es 2. Pero ¿cómo nosotros encontramos una población inicial? La población inicial siempre está en el tiempo 0. Entonces, esa es la primera parte. Calcular cuánto es P de 0. Entonces nos da 64 partido en 1 más 31 por e elevado a 0. ¿Cierto? Y e elevado a 0 es 1. Entonces nos queda 64 partido en 32 y eso efectivamente nos va a dar 2. Entonces nuestra población inicial efectivamente es 2. ¿Sí? Claro, igualando a 0, pero igualando a 0 el tiempo. Es distinto a decir igualar a 0 el modelo. Ya no es que esto sea igual a 0. Ya son dos cosas distintas. Es en el tiempo 0 buscar la población. ¿Cómo no se le ocurrió? Dice Nicolás. Em, Tal vez porque no ha hecho suficientes ejercicios de contexto. ¿Ya? Pero siempre pensar población inicial, tiempo 0. Ya ese es un dato bastante útil, la verdad. Y luego nos pedían la población limitante, ¿cierto? Entonces tenemos que ver
¿qué pasa cuando el t, el tiempo, tiende a infinito? Ya, Patricio le dio 64. Vamos a ver. Acá está resuelto. Bueno, el tiempo 0, ¿cierto? Y por supuesto también siempre aparece la respuesta en palabras, porque estamos trabajando con un contexto, entonces hay que contextualizar justamente también nuestra respuesta. Y lo segundo es calcular el límite, ¿ya? El límite cuando el tiempo tiende a infinito. Entonces, también lo vieron en la clase anterior y en la clase de hoy, que efectivamente si nosotros tenemos que t tiende a infinito y acá tenemos una exponencial negativa, en el fondo esto de alguna forma lo podemos escribir como 31 por 1 partido en e, elevado a 0,7944 t. Entonces, si t tiende al infinito, ¿cierto? Vamos a tener que e elevado a infinito, o sea, va a ser un número aún más grande. Entonces, 1 partido en infinito, esto va a ser 0. Ya entonces, en el límite. Por eso, nos queda que el límite de esta expresión, cuando t tiende a infinito, va a ser 0. Por eso nos queda que es 64 partido en 1 más 31 por 0, que nos dio de este límite de acá. Así que efectivamente sí es 64. Ya por lo tanto la población límite corresponde a 64 protozoos del género Paramecium. Y el valor nos indica que se comporta como una asíntota horizontal de la función, razón por la cual se observa una cantidad mayor a la señalada para este género, o sea, perdón, no se observa, por supuesto, no se observa una población mayor, o sea, no va a superar los 64. Ya esa es la población límite que podemos tener y vamos a graficarlo de todas formas, nuestro modelo. Y estaba dado por 64, ¿cierto? Partido en 1 más 31 por e elevado a menos 0, ¿cuánto era? 0,7944. Y ahí sí. Ya este es nuestro modelo. Perdón. Este es nuestro modelo, ¿cierto? O algo escribí mal. 64. Ah, creo que es menos, ¿no? 31. Está bien. Ya. ¿Qué va a pasar con nuestro modelo? Tiene una población límite y está por acá arriba en 64. Ahí sí. Ya es que estaba mala la escala que estaba ocupando. Entonces, sabemos que nos dio un valor límite en una asíntota igual a 64. Así que ahí está nuestro valor límite. Esto igual lo voy a modificar un poco para que se vea un poco más claro. Así.
Y en el tiempo cero, por supuesto la población no es cero, y tenemos que restringir, que en este caso como es tiempo, vamos a poner con t mayor que cero. ¿Ya? Y esa es nuestra gráfica de la función en realidad. ¿Ya? Entonces se comporta de esta forma. Y de hecho, esta forma es un modelo que se llama un modelo logístico, y es lo que uno espera con las curvas de contagios. Ya, por ejemplo, ahora que estamos viendo el tema del... Ay, perdón, no volví a grabar. Ahora sí reanudé, recién, lo siento. Ya, entonces aquí tenemos nuestro modelo, y esto es lo que uno espera con las curvas de contagio, por ejemplo, del COVID, porque está creciendo de forma exponencial, y acá tiene como un punto de inflexión, en donde el crecimiento, si bien sigue creciendo, crece más lento, hasta que llega a un momento en que se estanca. Ya eso es lo que uno espera. ¿Y esto cuándo sucede en general? Cuando se encuentra, por ejemplo, una vacuna o algo por el estilo, los modelos exponenciales cambian a una forma como logarítmica a partir de un punto que es un punto de inflexión. Entonces aquí se forma un modelo logístico y tenemos justamente una población como máxima que se contagió o algo por el estilo. En este caso no hablaba de contagio, sino que de una población límite. Así que esa sería nuestra curva y vamos a volver. Ya, no sé si tienen dudas con el cálculo de este límite. ¿No? ¿Todo claro? Ya. Ya, entonces vamos a ir a lo último, y esto lo vamos a hacer directamente en conjunto. Y tenemos que los genes producen moléculas llamados ARN, perdón, M, quienes son quienes luego son los responsables de producir proteínas. Altas concentraciones de proteínas a su vez inhiben la producción del ARNM. Esto creo que era como modelo o algo así, el M, no lo recuerdo, logrando una regulación genética estable. Mensajero, gracias. La concentración de ARN mensajero, ¿cierto? En ese proceso en el tiempo ha sido modelado de la siguiente manera. Y este modelo es real, así que igual está como bien interesante porque en serio se comporta de esa forma. Y nos preguntan, o más bien nos piden, evaluar el límite cuando el tiempo eh, tiende a cero. ¿Ya? Entonces, lo vamos a hacer directamente. Y si se fija, cuando nosotros tenemos que encontrar estrategias como diferentes, es cuando el límite se indetermina, ¿cierto? Porque si nos da un cero partido en cero, o resta de infinito, o cero por infinito, esas son formas indeterminadas que se pueden modificar para encontrar un valor como numérico del límite. Y hay veces que podemos directamente evaluar en ese valor específico de tendencia del t o del x. ¿Ya? Entonces, en este caso, si t tiende a cero, nosotros podemos evaluar directamente. ¿Por qué? Porque no se indetermina en ningún caso. ¿Sí? ¿Existe el e elevado a cero? Sí, ¿cierto? Nos da un número. El seno de cero, sí, también. El coseno de cero, también. Y nos da un número. ¿Cuándo empiezan los problemas en general? Cuando tenemos, por ejemplo, cuando tenemos fracciones y aquí tuviéramos, por ejemplo, un seno de t. ¿Ya qué va a pasar en ese caso? Tenemos que restringir que eso no sea cero. ¿Por qué? Porque está en el denominador. Entonces tenemos que ver qué pasa con los límites en esos casos, o también cuando nos da, al evaluar, nos da infinito. Pero en este caso en particular, si se fijan, podemos evaluar directamente. Entonces nos da un medio,
por e elevado a 0, ¿cierto? Y eso nos da 1. El seno de 0 y el coseno de 0. ¿Cuánto vale seno de 0? Vale 0. Y coseno de 0 vale 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos está dando? Nos está dando 1/2 por 1, ¿cierto? Lo voy a escribir por acá. 1/2 por 1, ¿factor de quién? De 0 menos 1 más 1/2. Entonces nos quedó menos 1/2 más 1/2 y por eso nos vuelve a dar igual a 0. Entonces el límite de este modelo m de t, cuando t tiende a 0, va a ser 0. ¿Ya? Pero también podríamos pensar que pasa en el infinito, y ahí tendríamos que hacer un análisis distinto, ¿cierto? Porque si esto tiende a infinito, nos va a quedar en el fondo 0, ¿sí? Eso nos va a quedar 0. Si el t tendiera a infinito, pero acá nos queda además un seno de infinito, y esto diverge, porque va a depender qué valor tome, ¿sí? Sí, en el fondo puede tomar valores entre 1 y menos 1 y ir cambiando. Entonces, no podemos analizar directamente un seno de t cuando t tiende a infinito. Ya básicamente por la curva que tiene la función seno. Ustedes ya la conocen, ¿cierto? Y es de esta forma. Y se comporta así hasta el infinito. Entonces, yo puedo decir cuánto es el límite cuando t tiende al infinito. No tiene una asíntota. Ya entonces diverge. En ese caso no podemos encontrar el valor, porque no tiene una tendencia. Sabemos que va a ir entre valores que van desde 1 a menos 1, pero no sabemos qué valores. Así que no nos sirve. Ya no lo podemos calcular. Y de ahí aparece, bueno, nuestro límite elemental, ese sí lo tienen que conocer, que es cuando tenemos el seno de x partido en x. Perdón, la letra sale un poco rara porque lo puse el computador a cargar y siempre pasa eso, no sé por qué. Cuando x tiende a 0. Ya en ese caso sí, el límite vale 1. Y es por la forma que tiene la curva, que ya cambió. No es una curva como esta. ¿Ya? Bien. Y el último ejercicio se los dejamos propuesto a ustedes para que lo analicen. Pero, por supuesto, lo vamos a subir con las soluciones también. ¿Ya? Así que, si se fijan, es muy parecido al modelo inicial que trabajamos, porque sigue siendo un modelo racional de grado 1 en el numerador y denominador, ¿cierto? Entonces pueden encontrar asíntotas, pueden encontrar también incluso el modelo canónico con respecto a este para encontrar las asíntotas, o analizarlo a través de límites. Yo les recomiendo que lo hagan a través de límites, ya que es como más sencillo. En realidad es más analítico, pero más corto. Ya, así que ese quedaría propuesto. No sé si tienen dudas. ¿No por el momento? ¿Todo claro? Ya, perfecto. Ya, súper. Bien. Entonces, bueno, aquí voy a pausar. No voy a detener la grabación. Y estamos listos. Bueno, comentarles también que, bueno, ayer llegaron las últimas pruebas A2. Así que se va a publicar la pauta de todas formas, apenas esté eso finiquitado.